¿Cuánto debería durar tu podcast para tener éxito? ¿Estás dispuesto o dispuesta a sacrificar la duración de tu episodio en pos de una mejor performance? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy vuelvo a retomar el estudio, el informe que hicimos junto a Paul Rodríguez y publicamos en Mumbler sobre el top 100 de podcasts más escuchados en Spotify, porque la verdad que nos pegamos un tremendo trabajo y pienso explotarlo todo lo que sea necesario, y además da mucho juego para analizar, para estudiar y para tomar decisiones también en base a nuestros contenidos. Lo primero que te digo es que en la descripción del podcast te dejo el enlace a los episodios anteriores en los que fui hablando sobre este informe, pero principalmente al informe en cuestión para que te lo descargues, lo leas, lo estudies, lo analices, escuches los podcasts en los que lo voy a hablar y que también puedas aplicar. O sea, utilizarlo para reflexionar sobre tu propio contenido y ver qué están haciendo los podcasts que llegan al top 100 para hacer lo mismo o encontrar la manera de hacer algo diferente. Bueno, lo primero y principal que tenemos que destacar es que se omitieron de este podcast los podcasts diarios y otro tipo de formatos de este estudio. Se omitieron para no influir y no afectar en las cifras generales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo publico un podcast todos los días de 3 minutos, estaría matando a la gran cantidad de podcasts que están publicados. Bueno, pero vamos a ver, estos podcasts normales, vamos a decir que la duración media, según el estudio que hicimos del top 100, estos son los top 100 podcasts publicados que aparecen en el ranking de Spotify en España, la duración media se sitúa en torno a los 57.9 minutos por episodio, es decir, casi una hora es la duración media, ¿sí? Más del 39% de los podcasts del top 100 duran entre 30 y 60 minutos, ¿no? Así que más o menos podemos calcular que la duración normal de un podcast, si bien el promedio es 57.9, la duración normal de un podcast es superior a media hora e inferior a una hora, que sería el límite por ahí a lo que el espectador puede estar dispuesto a escuchar en podcast, a menos que se trate de Lode, claro, de la órbita de Endor. Solo un pequeño porcentaje de podcast tienen episodios largos de más de 2 horas, pero son específicos de ciertos géneros. Y acá estuvimos viendo bastante esto, ¿no? Hay episodios o que son entrevistas o que son conversacionales, pero muy largos, que pueden superar las 2 horas. Pero bueno, ya te digo, al menos en mi experiencia personal, cuando hice muchas pruebas con, por ejemplo, podcast cinematográfico de Marvel, después de la hora se pierde muchísima la audiencia, baja mucho la retención del podcast. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, bueno, te muestro un poquitito lo que vemos en el gráfico, ¿no? Que te decía, 29% de podcasts superan la hora y llegan como máximo a los 120 minutos. Un 7,2% duran más de 120 minutos, un 7,2%. Menos de 24,6% de podcasts duran menos de 30 minutos, que esto no lo habíamos contado, 24,6%, y el 39,1% duran entre 30 y 60 minutos, ¿no? Que dijimos que está dentro del promedio. ¿Cómo podemos utilizar esta información a nuestro favor para tomar decisiones sobre la duración de nuestro podcast, ¿no? Dejando de lado el estilo, dejando las ganas, lo que nosotros tenemos para decir y el tiempo en el que queremos decir lo que tenemos para decir, ¿no? La mayoría de los podcasts publicados que llegan al top 100 duran entre 30 y 60 minutos. Es decir, que si nosotros hacemos un podcast que se salga de esa regla, por ejemplo, que supere los 120 minutos, estaríamos compitiendo solamente contra el 7,2% de podcasts que están en el top 100. Esto quiere decir que vamos a llegar al top 100. Bueno, no necesariamente, porque andás a ver lo que les llevó a esos podcasts llegar a estar en el top 100, ¿no? Y también hay que ver con qué audiencia cuentan
estos creadores, estos podcasts, para que los aguanten más de 2 horas hablando, ¿no? ¿Publicamos podcast de menos de 30 minutos? Bueno, estamos entre el 24,6% y es contra quienes estamos compitiendo, ¿no? Pero esto es muy segmentado. Yo te voy analizando en este caso solamente el tema de la duración de los episodios. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que tomar decisiones. Yo acá, y de hecho me lo han dejado en los comentarios y me lo han dicho por mensaje directo, incluso en redes sociales, y gente con la que me encuentro en diferentes eventos hablando. Hay gente a la que le gustan más los episodios largos que los episodios cortos, pero acá es una decisión, entre comillas, editorial o personal. ¿Qué prefiero yo, grabar episodios largos o grabar episodios cortos? Yo me siento y grabo varios episodios de un solo día. Me siento ahora y estoy grabando 4 o 5 episodios, ¿no? Es decir, podía sentarme y grabar un solo podcast, un solo episodio, y listo, publicar todos los sábados a la mañana, por ejemplo, que habíamos visto que era un día en el que casi nadie publicaba, ¿no? Y publicar un episodio, si grabo 5 episodios de 5 minutos, un episodio de 25 minutos, y habría cierta parte de la audiencia que estaría feliz y tal vez diría lo mismo, y tal vez diría mejor, y tal vez lo diría más tranquilo. Pero ahí es donde entra una decisión personal y editorial. Yo quiero publicar todos los días. Por lo menos ahora en este podcast, mi intención es publicar todos los días y hablar lo menos posible, ser lo más conciso posible, algo que me cuesta demasiado. Aquí tenemos herramientas para tomar esta misma decisión que tomé yo porque se me cantaron los huevos, pero diciendo, bueno, ojo, que en el top 100 de Spotify tenemos estos datos y podemos tomar una decisión mucho más justificada que la que tomé yo cuando relancé este podcast.